Una de las razones que vemos dentro de la escritura y que quizás algunos no consideran o en ocasiones pasan por alto es creer que muchas veces Cristo vino a nosotros solamente para salvarnos del infierno o para librarnos de algunas cosas, pero no olvidamos de lo principal, que una de las razones por las cuales Cristo vino, sufrió y murió por nosotros, fue también para llevarnos a Dios, para conducirnos a Él y para dirigir toda nuestra vida a adorarlo solamente a Él. Por eso hoy día vamos a ver una de las razones por la cual Cristo sufrió y murió para llevarnos a Dios. En Primera de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, el apóstol Pedro dice lo siguiente: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Y mire lo que dice el apóstol Pedro: para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. También Pablo aporta algo importante. En Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 13, dice lo siguiente: pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Sabemos que el Evangelio son buenas noticias, pero a fin de cuentas entendemos que el Evangelio es Dios mismo. Y el Evangelio, como se los dije y como muchos de nosotros conocemos y sabemos, el Evangelio son buenas noticias. Entonces en el cristianismo muchas veces creemos que el Evangelio es teología y que lo primero que debemos saber y hacer es estudiar la Biblia. Pero ¿con qué intención? Si sabemos y entendemos que el Evangelio son buenas noticias. Entonces es como cuando los prisioneros de una guerra oyen, como por si acaso, a través de la radio de uno de las personas que lo tienen prisionero, oyen quizás por el altavoz la buena noticia de que los aliados que vienen en su rescate vienen a socorrerlos pronto. Para ellos es una palabra de aliento, de regocijo. Entonces los guardias quizás no van a entender por qué estos están tan felices, sin saber que ellos lograron escuchar que van a ser rescatados. Bueno, eso también es lo que produce en nosotros el Evangelio, esta buena noticia. Pero entonces, ¿cuál es el supremo bien en las buenas noticias? Déjeme decirle que todo lo que el Evangelio nos entrega termina solamente en una cosa. Comienza en alguien y termina en alguien, en Dios mismo. Todas las palabras del Evangelio siempre conducen hacia Él, y si no es así, les voy a decir una cosa: entonces no es Evangelio. Si el Evangelio que usted le están predicando, enseñando en su iglesia, si el Evangelio que usted le están transmitiendo y que le están enseñando, lo dirigen solamente a usted, a su iglesia y a no a Dios, entonces huya de ahí, salga de ahí. Porque el Evangelio, cada palabra que sea predicada desde un púlpito, tiene que ser dirigida a dar la gloria a Dios. Por eso, todas las palabras del Evangelio a través de la Biblia conducen a Él. Por ejemplo, la salvación es una buena noticia, ¿cierto? Pero no es una buena noticia si solo nos salva del infierno, pero no nos lleva a Dios. El perdón es una buena noticia, por supuesto, pero no es una buena noticia si solo nos alivia de la culpa y no nos abre el camino hacia Dios. La justificación, también sabemos que somos justificados, pero la justificación no es una buena noticia si solo nos hace entender que somos aceptables delante de Dios, pero no nos trae a la amistad con Dios. La redención, hemos escuchado que somos redimidos, pero si la redención no es buena noticia, si solo es esta redención que nos libera de la servidumbre,
pero no nos lleva a Dios. La adopción, por ejemplo, no es una buena noticia si solo nos coloca en la familia del Padre, pero nos aleja de sus brazos. Esto tiene que ir todo en unión a Él. El perdón debe acercarnos hacia Dios. La justificación tiene que traernos a la amistad con Él. La redención es algo que nos debe llevar con más cercanía a Dios, no algo superficial. Por eso esto es crucial entenderlo. Muchas personas parecen aceptar las buenas noticias, pero sin aceptar a Dios. Les gusta escuchar lo bueno, pero no les gusta entender que todo esto le va a llevar hacia Dios. Nos gusta escuchar que Dios nos salvó desde el infierno, pero no entendemos la parte principal, que es que nos acercamos a Él. A veces nos olvidamos de aquello. Entonces, no hay ninguna prueba segura de que por el hecho de que tengamos un nuevo corazón, deseemos escapar del infierno. Ese es un deseo perfectamente natural. Cualquier persona que no se considera evangélico, por decirlo de alguna manera, también puede sentir este deseo. Hay muchas personas que yo conozco que no van a una iglesia o no creen en el evangelio como lo creemos nosotros, pero ellos creen que a través de sus buenas obras o sus buenas acciones ya no van al infierno, van al cielo, porque se han ganado el favor de Dios. Pero ese es un deseo, como le digo, un deseo perfectamente natural de cualquier persona. No es algo sobrenatural. No se necesita tener un nuevo corazón para desear el o para tener el alivio psicológico de sentirse perdonado o de sentir el perdón de alguien, o el hecho de saber que la ira de Dios no está sobre nosotros, o de saber que hemos heredado el cielo. Porque como les vuelvo a repetir, hay mucha gente que cree que haciendo buenas cosas, que no haciendo lo malo que hace otra persona, por ejemplo, no tomar, no fumar, no carretear, no hacer cosas malas, entre comillas, cosas malas, muchas veces creen que eso es lo bueno y eso te acerca más a Dios. Pero eso no es el Evangelio. Pero también esos son deseos lógicos, que no implican algún cambio espiritual dentro de la persona. Uno no necesita nacer otra vez para desear estas cosas, porque son cosas que nacen de nosotros, son cosas que están en nosotros. Y también hay que entender que el diablo también las desea. Por eso, no hay nada malo en desearlas. Son cosas que están en nosotros, cosas que lo vuelvo a reiterar, muchas veces no conociendo el Evangelio también las deseábamos. Pero son cosas que están dentro de nosotros. Y no hay nada malo en desear. No hay nada malo en desear el cielo y no el infierno, por supuesto. Pero realmente también sería una insensatez no quererlas. Sería ilógico no desearlas, sería ilógico no quererlas. Pero la evidencia de que hemos sido cambiados es que realmente nosotros deseamos estas cosas también, porque estos deseos son los que nos traen al gozo de Dios. Y esto es lo más importante en cuanto a los motivos de la muerte de Cristo. Como dice Pedro, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, y lo hizo para llevarnos a Dios, para llevarnos a su gozo. ¿Por qué es esta entonces la esencia de las buenas noticias? Y es porque fuimos hechos para experimentar la plena y la duradera felicidad de contemplar y poder lograr saborear la gloria de Dios. Si nuestro gozo viniese de algo menor, seríamos idólatras y Dios sería deshonrado. Él nos creó de tal manera que su gloria se manifiesta a través de nuestro gozo en ella. Y el Evangelio de Cristo es esta buena noticia de que al costo de la vida de su Hijo, Dios ha hecho todo lo necesario para cautivarnos, con lo que nos hará felices eternamente y en forma creciente. ¿Quieres saber cuál es esto? Él mismo. Solamente Dios es quien hace todo este trabajo. Es Dios quien comienza una obra de principio a fin en nosotros
Y a través de la historia, a través de la redención, a través del Evangelio, usted puede lograr ver que es Dios quien comienza la obra y quien la finaliza. De Génesis a Apocalipsis hay una sola misión, y es la misión de Dios. Por eso, mucho antes de venir a Cristo, Dios se reveló a sí mismo como la fuente de pleno y duradero placer. Como dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias en tu diestra para siempre. Entonces, Dios envió a Cristo para llevarnos al gozo más profundo y prolongado que un ser humano puede tener. Entonces, oigamos en esta invitación. Vuélvase mi hermano, mi, la persona que me esté oyendo, vuélvase de estos deleites temporales, de este gozo pasajero, de este falso evangelio. Vuélvase de estos deleites temporales y busque el placer eterno. Busque a Cristo, busque a Dios y acérquese al verdadero evangelio. Acérquese a la iglesia sana, a la iglesia que predica la escritura fielmente. Vuélvase al gozo de su salvación y vuélvase al centro del evangelio. Es Dios. Por eso, si a usted no les predican estas buenas noticias, piénselo bien. Busque las buenas noticias y entienda que el evangelio se resume en Dios, en Jesucristo y su Espíritu Santo manifestado a través de la creación y a través de nosotros. A través de su palabra ha sido revelada su voz más profunda y más real y verdadera. Que el Señor les bendiga.